seguir desgranándola. Nos vamos a meter con el Feña ahora que nos lleva a otro de los temazos de la semana. Otro de los temazos de la semana, que como hablamos en los títulos, no le han dado mucha bola. Aquí en La Clave, tema. sí. Nosotros, claro, por supuesto, un medio pluralista como La Clave no tiene compromisos con nadie, pero parece que el mundo tiene más compromisos con... O Chile, viste que pasó un montón de cosas sí, acá y quedó hasta ahora de lado. Podemos hablar libremente y no nos matan, que es un gran valor, sobre todo para ustedes. Todavía, pues, sobre todo para ustedes, eso es una cosa que tienen que agradecer mucho. De todas maneras. La suerte que tenemos. Entonces, como podemos pelar, vamos a pelar a Estados Unidos. Porque se reveló... Es muy entretenido pelar, se sospechaba o habían nociones que había pasado un caso de espionaje, porque cuando Edward Snowden, este personaje que trabajaba en la NSA, que es el servicio de seguridad, uno de los tantos directorios de inteligencia de Estados Unidos, que se fugó y confesó que Estados Unidos estaba haciendo espionaje sistemático a muchas personas, entre ellas Angela Merkel. En el 2013 se supo, pero como que no quedó como dando bote el tema. Fue como uno de los personajes de ese año Snowden. Sí, totalmente. Causó mucho tema. Ahora vive en Moscú. También se me quedó atrapado un poco en las guerras políticas entre los países. Entonces ahí en estas filtraciones se supo de estos espionajes que tenía Estados Unidos, y también a Dinamarca le llegó esta noticia de que su servicio de inteligencia al parecer estaba coludido. Entonces los propios... ¿Pero cómo les llega esa información? Se filtra por las filtraciones de Snowden. Él dice, él libera miles de documentos encriptados y archivados que tú tienes acceso y lo puedes leer ahí con detalles, muchos memos como, no sé, memos de inteligencia, que Wikileaks, bueno, principalmente se enfocaban cuando se filtraron en temas morbosos, como en temas de la vida de los líderes personales, pero también habían, eso fue lo que más se reveló, pero también habían hartas cosas de inteligencia, porque esta persona en el fondo creía que lo que estaba haciendo su país era malo y quería denunciarlo. Por eso es como por un acto de heroísmo personal, al final, que le cuesta que Estados Unidos lo considere como un traidor a la patria, y por eso vive en Moscú en este minuto. Si no, iría a parar a la cárcel por filtrar secretos de Estado, por supuesto. Sí. Entonces, la investigación que empezaron los propios daneses se reveló esta semana, se titula Operación Dawnhammer, y ahí confirma la alianza secreta que tuvieron los servicios de inteligencia de estadounidenses con los servicios de inteligencia daneses para espiar a personajes importantes en la política europea, como Francia, Suecia, como algunos Noruega países Alemania, de Escandinavia, sí. Pero principalmente a Alemania y a su poderosísima canciller Angela Merkel, que podríamos decir que es como la reina de la Unión Europea por la potencia que tiene Alemania dentro del grupo y por los recursos que tiene. Es un personaje fundamental para Europea, es como un poco el símbolo de la Unión Europea. ¿Y Merkel se ha pronunciado al respecto? ¿Cuál es su postura? O sea, Merkel obviamente no está contenta, pero como tampoco ha habido mucho... ¿No le ha dado tanto? No le ha dado... Es muy raro. No le ha dado mucha... Es que de repente también hay temas judiciales de por medio y quizá ella no tiene que hablar aún, entonces no sé, me llama la atención. Claro, y también no creo que... Bueno, Merkel ya se va a ir en septiembre y tampoco creo que vaya a ser como una pataleta, puede quedar herida, obviamente se van a crear suspicacias, pero yo no creo que escale a un diálogo como un duelo entre gritos, porque Merkel es totalmente fuera de ese estilo, ella siempre tan recta, tan estoica, profesora de química ella. Imagínate, alemán y profe química. Química no sabe lo que es el química, no, es totalmente ahí. Entonces ahí se supo que Dinamarca había pasado cable para colisionar, o sea, para unirse con Estados Unidos y hacer estos espionajes a países hermanos al final. ¿Cómo es eso desde la tecnología? No, pero me cuesta imaginármelo. ¿Cómo se hace el espionaje en sí? Mira, o sea, lo que entendemos nosotros es que usando los cables de internet, porque obviamente a través de los cables de internet viaja muchísima información y obviamente los servicios de inteligencia tienen el poder para meterse a estas redes y ahí sacan información que les sea relevante, que está ahí metida, mensajes de texto, servidores, correos electrónicos. En el fondo, con la tecnología de Estados Unidos, que tiene una de las redes como de ciberseguridad y de ciberterrorismo más grande del planeta, obviamente ahí les dan esta información, en donde y porque Dinamarca tiene esta posición estratégica, además bastante cercana a estos países. Y también, bueno, miembro de la misma familia al final, porque finalmente espía a puros gobiernos de la Unión Europea
comunidad que también pertenece Dinamarca. Y también el presidente actual de Estados Unidos tuvo vínculos, porque en ese momento, entre el año 2011 y 2014 aproximadamente, que se estima que ocurrieron estos espionajes, era Joe Biden, vicepresidente de Obama. Recordemos que Biden fue vicepresidente de Obama durante el gobierno que fue entre el año 2009 al 2017. Ajá. Entonces, además, el propio mandatario actual de Estados Unidos está bastante ahí involucrado en el asunto. Entonces parece como... Claro, no estaba ajeno al gobierno, sino que estaba ahí en primera línea. Claro, estaba en primera línea. Pues entonces ahí cuando asume una nueva ministra de Defensa en Dinamarca, decide investigar sobre estos temas, sobre estos rumores, y ahí se da cuenta... Si no hubiera sido por ella, perdona, queda ahí. Queda ahí, nomás queda en el tintero, queda esta noción que la Merkel había sido espiada, pero nunca jamás se hubiese sabido cómo se obtuvo la información de estos líderes europeos. Entonces ella obviamente descubre esto y hace una purga, es decir, elimina a todos los culpables que estaban del servicio de inteligencia, porque como que qué lealtad nos queda a nosotros si estamos espiando a nuestros propios países limítrofes hermanos, que somos parte prácticamente de una misma familia. Compartimos, bueno, no moneda Dinamarca, pero obviamente tienen el mercado común europeo y tienen instituciones. Al final de Europa funciona como una unidad de soberanía poco superior a la que tampoco sabemos todavía qué información se encontró. Eso mismo iba a preguntar. Es que no hay mucho más porque es bastante escueto. Había en Al Jazeera encontramos un artículo en BBC, pero no principalmente no en la prensa estadounidense. Si tú googlas Dan Hammer, como que tampoco sale mucho. En ningún lado de la prensa gringa está en la noticia. Y eso también llama mucha atención, porque al final tú decís, ¿por qué? ¿Cachai? Es muy buena tu pregunta, porque en el fondo, ¿qué hay detrás? Llama mucho la atención cómo se realizó el espionaje, que se realiza esta operación, pero ¿qué hay detrás? ¿Cuáles son los verdaderos secretos? Porque obviamente cualquier estado tiene ahí detrás un montón de papel, un montón de cosas que lo sabe solamente, claro, Joe Biden, por ejemplo. Quizá en algún momento va a salir una bomba, ¿cachai? Y vamos a darnos cuenta de qué se trataba. Ahora no sabemos nada. Yo creo que la prensa también gringa ha tratado de mantenerlo un poco... ¿cierto? Como bajo la lupa, así como, no bajo la lupa, de hecho bajo la alfombra, ¿cachai? Claro. Porque claro, al final es el presidente de Estados Unidos la persona que se está hablando. Entonces... Es que quizá ahí hay dos opciones, o no pasa tanto y en realidad no da como para hacerlo mucha noticia, porque en realidad las cosas que se filtraron, entre comillas, no dan para anunciarlas ni nada, no es nada terrible. Claro, pero también... o al contrario, lo están tratando de tapar. Claro, pero al final independiente de lo que se descubra, es el acto, ¿cachai? El vicepresidente de Estados Unidos está espiando a la Angela Merkel, por ejemplo. Entonces, al final da lo mismo si la estaba escuchando. Claro, es el simbolismo. Eso, y que son aliados, en teoría, Estados Unidos y la Unión Europea también son... Claro, te creo espiando a Rusia, a China. Pero claro, son aliados, y sobre todo que Biden asume y quiere como arreglar todos estos errores que había demostrado Trump, que había sido muy polarizante en la política internacional, se agarró con mucha gente por medio. Entonces Biden quiere retomar como este liderazgo de Estados Unidos, al menos en el mundo occidental. Entonces obviamente un escándalo como este debilita mucho estos intentos de tener más confianza con una Unión Europea dentro de una carrera geopolítica por las vacunas, Inglaterra que se acaba de ir de la Unión Europea, Angela Merkel que sea en septiembre, quien va a llegar en Alemania. Entonces por ahí van los temas. Está todo ahí en Francia, el próximo año creo que son elecciones, pero igual en este como conflicto mundial, que es principalmente Occidente con Rusia y China en esta competencia que enfrenta a la democracia y a las autocracias, que son gobiernos de mano dura, sin libertad de expresión, pero que al menos den libertades o desarrollo económico a sus poblaciones. Mezclar esa idea de autoritarismo y economía que dé riqueza a las personas, como lo está haciendo China. Sí, no es menor, porque obviamente todos los otros países se asustan, pues dicen, chuta. Claro, entonces, ¿qué podemos esperar además de Obama? Pero al final el poder es el poder, al final también el marketing de Obama, también, así como Naomi Osaka, también Obama era una figura de marketing, como Michelle Bachelet también. O sea, lo sigue siendo Obama hoy día. Totalmente. Tienen series de Netflix, tienen una porrada de plata en libros, son figuras de marketing poderosísimas.
pésimas también. Es que cuando estás en el poder lo ocupas para bien o para mal, y al fin y al cabo no, eso, es que el poder es el poder, no, obvio, el poder es el poder nomás. Claro, entonces, y ahí también es una construcción, no es que llegas al poder de un día para otro. No, obvio, y ahí la opinión es humana, porque hay gente que le gusta Obama, hay gente que le gusta Trump, pero son poderosos, al final el poder es y nadie es bueno al final. Sí, es verdad. Nadie es bueno, sobre todo en ese cargo, tienes que tomar decisiones que le van a gustar a poco. Tal cual. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí con la operación Don Hammer. Sí, interesante. Ahora sí sabías qué. No. ¿No? ¿De una? Vamos a una canción. Sueños. Qué buena canción. Rica para el día viernes.